Hola chicos, para ir terminando lo que es la unidad 1 de sistemas de transporte, les he grabado este video sobre estas pantallas que no son más que una copia de lo que me interesa que de los apuntes que hemos subido al campus tengan en cuenta, ¿sí? Más que nada este videito corto es para darles una ayuda en la lectura de la unidad 1. Ustedes han tenido la presentación de cada una de las clases a través de los PowerPoint y la explicación de esas presentaciones, y ahora simplemente quería hacerle algunos comentarios respecto a los tres textos que les hemos entregado de soporte bibliográfico de la unidad número 1, sistemas de transporte. En principio hay un apunte que es elementos, que es de principios de la economía del transporte, de un autor español, Ginés de Rús. En la introducción, en los apartados iniciales de su libro, establece lo que para nosotros es muy importante para tener en cuenta y a la hora de analizar el transporte, y son los elementos y principios básicos en economía del transporte. Básicamente el texto hace una breve introducción y rápidamente comienza a desarrollar lo que son esos 10 elementos y principios básicos, ¿sí? Que son la tecnología de producción, en la infraestructura y los servicios. En este caso se refiere básicamente a esa separación natural que hay en la economía del transporte respecto a la infraestructura y a los servicios. Depende de los modos, vamos a encontrar que hay que en algunos casos, como puede ser el caso ferroviario, hay una conexión mucho más directa, y en otros casos la conexión no se visualiza bien, pero siempre podemos diferenciar lo que es la infraestructura de los servicios. Luego hay un elemento que lo hemos comentado en las presentaciones. Yo creo que en la presentación de demanda quedó pendiente en mi comentario sobre la última pantalla, que luego se los voy a hacer, y es referido al tiempo de los usuarios. El tiempo como un elemento, en este caso se presenta como un input fundamental. El tiempo de los usuarios es un elemento que aparece y que es distintivo de la economía del transporte respecto a cualquier otros principios o elementos de cualquier rama de la economía. Por otro lado, elementos que tienen que ver con la característica de lo que tienen básicamente todos los servicios, que es la no almacenabilidad ni las indivisibilidades de los servicios. Esto es característico del transporte, característico en los estudios que hemos hecho siempre referidos al turismo. Esto va a aparecer siempre. Por otra parte, hay también otros elementos como puede ser la inversión óptima en infraestructuras. Este tema que lo vimos en la presentación de lo que tiene que ver con inversión, lo que tiene que ver con las funciones del Estado y del gobierno en el sector de transporte, aparece también acá como un elemento importante. También la competencia limitada y la necesidad de regulación, algo que ya lo vimos, y que tiene que ver básicamente con las funciones y en las cuales el Estado, a través de cada uno de los gobiernos, en cualquiera de sus jurisdicciones, tiene que intervenir. Otro elemento fundamental que define el transporte, los efectos de red. Lo hemos visto también, lo hemos comentado y lo vamos a desarrollar más adelante cuando veamos cada uno de los modos de transporte. El efecto de red es un elemento fundamental, y toda la terminología en referencia a red, como hub and spoke o hubs and red, cualquiera de estos elementos van a aparecer en forma continua en el análisis de transporte. Un elemento muy importante y distintivo en el caso del transporte son las externalidades, ¿sí? En este caso presentadas como externalidades negativas. Y lo que a mí a lo que nosotros más nos importa es que tengan el concepto de externalidades. Las externalidades son los efectos que causa, en este caso, la actividad del transporte sobre
sobre actores que nada tienen que ver con el transporte, es decir, los efectos causados por la actividad a la sociedad en su conjunto y no en particular a quienes son partícipes necesarios en el transporte. Esto es un elemento muy importante y elemento a tener en cuenta distintivo en este caso del transporte. También otro elemento aparece como los costes del productor, costes del usuario y costes sociales. ¿Quién debe pagarlos? Estos elementos también aparecen en los distintos análisis que hemos hecho. Es importante que para cada uno de estos elementos ustedes lean lo que el texto de Ginés de Rus nos dice y sepan identificar y sepan conceptualizarlos cada uno de ellos. El otro es las obligaciones del servicio público. El transporte se erige en muchas de las cuestiones como una obligación de servicio público. En este caso, el Estado y los gobiernos tienen obligaciones que tienen que ver con la atención del servicio público y en ello van a desarrollar las prioridades y en ello van a desarrollar también la accesibilidad al sistema y obviamente las cuestiones de tipo sociales vinculadas a los sistemas de transporte. Y por último, el elemento número 10 presentado en el texto de Ginés de Rus es las infraestructuras de crecimiento, los enfoques macros y micros. Para cada uno de estos elementos yo necesito que sepan identificarlos y que sepan conceptualizar cada uno de estos elementos como elementos fundantes y principios básicos de la economía del transporte. Eso es lo que se refiere al texto de principios de la economía del transporte. Ahora voy a hacer algunos comentarios sobre el texto que les hemos enviado como conceptos fundamentales, apuntes de estudio de José Barbero. En este apunte está dividido en tres partes, ¿sí? Uno es el sistema de transporte y sus segmentos, y en este caso solo me interesa que tengan en claro los dos elementos analizados por Barbero en este caso, que tienen que ver con la oferta y la demanda y las relaciones entre los modos. Esto es lo más importante, algo de lo que ya hemos visto en las presentaciones anteriores. Respecto al punto número 2, la evaluación de proyectos de transporte, solo me interesa que sepan identificar el análisis costo-beneficio como la técnica o la metodología de evaluación de proyectos más importantes que se desarrolla, si bien hay otras que aparecen en el punto 2.4, pero básicamente lo que más me interesa es que tengan en cuenta este análisis como un elemento fundamental a la hora de evaluación de proyectos de transporte sin entrar demasiado en el texto. Y sí me interesa en el punto número 3, que son los fundamentos de la intervención gubernamental, en donde ustedes van a poder conceptualizar e identificar muchas de las cuestiones que nosotros ya les hemos planteado en la presentación de del PowerPoint que hemos enviado, que tiene que ver con intervención gubernamental, institucional, inversión y financiación, ¿sí? Cualquiera de estos tres puntos que se desarrollan aquí, la acción del Estado en el transporte, las fallas del mercado y la regulación económica y las instituciones para la regulación y la reforma, es importante que los tengan presentes y que puedan evacuar todas sus dudas a través del texto o a través de los mecanismos que nosotros con Sabrina les hemos ofrecido para, en este caso, de clases virtuales, poder estar en contacto y poder evacuar cualquier duda que les surja respecto a todos los materiales que le estamos mandando. Por último, hay un texto más, que es el texto de la Unión Industrial Argentina, que básicamente lo que hace es desarrolla bases para la confección de un plan con un horizonte para el año 2025. Básicamente de ese texto lo más importante es que puedan repasar los mapas por modos y los mapas que aparecen allí de todo el sistema de transporte a nivel nacional, y que puedan identificar, y ahí están básicamente bien puntualizados lo que para nosotros en las redes de transporte aparece el hub como un elemento destacado y que vamos a tener que tener idea no solamente desde el punto de vista teórico, sino que también a la hora de analizar las operaciones de cada uno de los modos de transporte. El hub va a aparecer como un elemento destacado en el análisis de redes. Así que, chicos, espero que
que les hayan servido esta pequeña ayuda sobre los textos que les hemos enviado, y con esto básicamente concluimos la unidad número 1. Si quieren, acá me animo a ponerles el correo electrónico, que es Máximo Masucci, que es mi nombre y apellido, @yahoo.com.ar. ¿Sí? Este es mi correo electrónico por el que pueden hacer las consultas que quieran sobre, especialmente en este caso por la unidad 1, así a partir del próximo jueves de esta semana ya comenzamos con el resto de las unidades de transporte, en este caso el transporte terrestre. Bueno, gracias a todos y espero sus comentarios o sus dudas en este correo electrónico o en el que también les ha pasado Sabrina Liul. Muchas gracias.